Hola, ¿cómo estás? Este tal vez sea el último video que hacemos con Noticias de Argentina. Por una sencilla razón, además de periodista, soy un empresario y pago 8 salarios por mes. Mi tiempo, que es poco, vale mucho. Y hace años que la monetización de los videos de Argentina es francamente decepcionante. Mucho menor que cuando hablamos de México, España, Estados Unidos y temas internacionales. Pero bueno, uno mantenía la gimnasia habitual de 14 años de carrera estudiando estos temas y por supuesto una lealtad hacia nuestros fieles seguidores argentinos que llevan tantos años abrazados a nuestro trabajo periodístico y la divulgación de las ideas de la libertad. Pero además, últimamente la repercusión de nuestros videos es bastante baja cuando hablamos de Argentina. En otros temas tenemos 60, 80, 100, 170, 200, 300.000 visitas. Pero hay programas de Argentina donde solo tenemos 30. Y sinceramente, ni la cuenta cierra, ni vale la pena esforzarse tanto como hice, por ejemplo, con el documental de Juan Grabois, para que luego no sea difundido. Así que por un sencillo criterio regional, vamos a poner stop a los videos de Argentina, salvo que contribuyan más a través de los enlaces de Mercado Pago, o bien nos ayuden, por ejemplo, a que este magnífico documental del energúmeno Juan Grabois supere los 100.000 espectadores. De lo contrario, los seguiremos esperando en todas nuestras emisiones geopolíticas y sobre los grandes temas que importan en la humanidad, y espero que disfruten la conversación con Nicolás Martínez Laje sobre la amenaza iraní al gobierno de Milei en la previa del aniversario de la AMIA, tema Malvinas, bastante interesante, la ola de renuncias y de funcionarios mileístas que dan un paso al costado y las postales de una economía aniquilada por un intervencionista disfrazado de lo contrario. Sin más preámbulo, comenzamos. Terrible, ya la cuestión del conflicto entre la Argentina e Irán llegó a un nivel sin precedentes, una directa amenaza del régimen iraní al gobierno de Milei, ni más ni menos que acontecida en las vísperas del aniversario del atentado a la AMIA que tuvo lugar hace un par de días. En el momento adecuado haremos que se arrepienta Milei de su enemistad. Durísimo realmente, Nico. Fue una editorial en el Tehran Times, el diario oficial, ¿no?, del régimen iraní. Sostienen que el país no olvidará las políticas anti-iraníes de Buenos Aires, ¿no? Durísimo. Dice, sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti-iraníes de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición correcta, impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán. Tildó al gobierno de Javier Milei también esta columna de régimen sionista, de estar bajo control israelí el régimen sionista. Lo cual es meridianamente cierto en este caso, por más que lo diga una teocracia liberticida y su diario del régimen, ¿no? El Tehran Times. Así es. También habló de la influencia del Reino Unido, ¿no? Como un mismo eje, ¿no? El sionismo, Reino Unido y demás. Después tuvimos las declaraciones del presidente Milei en Congreso Judío Latinoamericano. Lo escuchamos. Mañana se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA, a través del cual el terrorismo iraní se cobró la vida de 85 argentinos. Para tener claro lo que pasó, ese atentado se llevó a cabo el día 10 de Ab, cuando todos sabemos que a partir del 9 de Ab se recuerda la destrucción del templo y es un día de ayuno, y además que va del día 9 al 10, es decir, no fue casualidad cuando lo hicieron. Sabían bien lo que estaban haciendo y la fecha que lo estaban haciendo. Mañana se cumplirán también 3 décadas de impunidad, 3 décadas de cortina de humo y maniobras groseras de parte de personajes oscuros
para cubrir una de las peores atrocidades de nuestra historia. Uno de esos personajes oscuros, por ejemplo, el fontanero de la CIDE, Stiuso, hoy tiene un levitante poder sobre la inteligencia de Milei, sobre el gobierno de Milei, con gente como Lucas Nehamkins riéndose en la cara a su secretario personal y empresario de los periodistas que lo consultan cada vez que va a los actos de gobierno. Un tipo que estuvo prófugo, por cierto, Stiuso, peligroso y oscuro como pocos. Y claro que otros agentes oscuros fueron los sionistas, porque la verdad de la AMIA y la verdad detrás de la voladura de la Embajada de Israel 2 años antes, realizada sugestivamente cuando el embajador y la mayoría absoluta del personal estaban fuera, no se explican si no es por la lucha interna acaecida en Israel en los años 90 por las facciones que querían y no querían el acuerdo de Oslo. La que no querían el acuerdo de Oslo, de Yitzhak Rabin, terminaron matando a Yitzhak Rabin meses después de la AMIA y utilizaban la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y el atentado, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, donde murieron 85 inocentes judíos argentinos, lo utilizaban como retórica para acabar con Rabin y para volver a la guerra total y permanente contra los pueblos árabes, cosa que finalmente ocurrió y no tardó demasiado en ocurrir, por cierto. Así que ahí estuvo la mano negra del Mossad, ahí estuvo el FBI y la CIA ayudando a enturbiar en lugar de esclarecer, y le echaron la culpa a sirios primero, iraníes después, de lo cual no hay ninguna, pero absolutamente ninguna evidencia sólida. Esos son los verdaderos encubridores y la gente de la cual él está rodeado permanentemente, que es precisamente la élite sionista. Esa organización tuvo de vicepresidente y tesorero Eduardo Elstein, no sé si lo sigue siendo o si ya la preside formalmente, ¿no? El Congreso Judío Mundial, pero fue fundada por Edgar Bronfman, el magnate de la licorera canadiense Seagram, que fue el líder y el jefe político de Jeffrey Epstein, y juntos fueron, por ejemplo, a negociar lo que sería la perestroika con Mikhail Gorbachev en una comisión del Congreso Judío Mundial. Edgar Bronfman y el proxeneta y serial e infantil Jeffrey Epstein, todos del Congreso Judío Mundial, de esa organización en la cual estuvo departiendo Milei, que es un proyecto de converso al judaísmo, un sionista, un agente sionista sin duda. No separemos respetable religión judía de perverso movimiento sionista de odio fascista, supremacista, racial, que es al fin y al cabo lo que el sionismo es, que puede ser laico, incluso puede haber sionistas no judíos, como todavía es Milei, como es Biden, como es Trump, como son tantos otros personajes grotescos. Pero bueno, cosas oscuras. Viene todo esto del mismo presidente que se niega a recibir al padre del niño desaparecido Loan. No vaya a ser que termine en un sótano de la Jabal Lubavitch o del Congreso Sionista Mundial. Sigamos. Bueno, donde se unen todas las referencias es en esta nota de la política online que titula Reino Unido hizo nuevos ejercicios militares en Malvinas, otra vez, y en la Cancillería apuntan a la embajadora en Londres refiriéndose a la doctrina Plaza, que propone, ¿no?, en referencia a la embajadora Mariana Plaza, que propone dejar de lado el reclamo para cooperar en comercio y cultura. ¿Y dónde digo que se une todo? Porque acá al final de la nota hacen referencia a un informe de The Telegraph, que el medio inglés que publicó. Se van a llevar adelante las perforaciones de 23 pozos de petroleros en la zona de las Islas Malvinas, explotados por una empresa israelí, ¿no?, donde ya hemos adelantado hace un par de ediciones que esto se venía. Y también me hace ruido, ¿no?, alguna vez lo comenté, respecto a aquel anuncio del descubrimiento ruso en la Antártida y demás, porque también coincidía geográficamente con la zona de influencia del Reino Unido, por Sí, las las Malvinas. mayores reservas petroleras del mundo, una investigación realizada en esa zona disputada de la Antártida entre Inglaterra y Argentina. Donde a mí, o sea, mi mal pensar, digamos, me hace creer, porque eso surgió de un rumor del propio Parlamento británico sobre un descubrimiento ruso que ya se había anunciado en 2020, inclusive Rusia le informa a la Cancillería Argentina de que no hubo ninguna novedad, ningún avance al respecto a lo que ya se había informado. ¿No será que el Reino Unido abrieron el paraguas para facilitar la explotación zona Antártida y zona de influencia de las Islas Malvinas con la anuencia del gobierno argentino? No sé. Perfectamente plausible. Bueno, y siguiendo con tema diplomático, geopolítico, podemos decir, no fue un tuit feliz. Refiriéndose al tuit, a los comentarios de la vicepresidente Villarroel sobre el tema de los jugadores argentinos de la Copa América, los cantitos respecto a los festejos de la Copa América, etcétera, ¿no? Pero ya lo arregló Karina, ¿no? El comentario del presidente Milei. Me imagino este comentario no habrá caído del todo bien, ¿no? No fue un tuit feliz, pero ya lo arregló Karina. El jefe, ¿no? La secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, ahora aprovechemos que justo esta
esta semana el presidente Milei va a visitar Francia, ¿no? Por el motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos. Efectivamente. Bueno, hablabas de la CIDE y demás, la AFI, la CIDE que se convirtió en ex-CIDE, después en AFI, después en ex-AFI y ahora vuelve a ser CIDE, ¿no? Fíjate el comentario que hacía Pañi esta semana. Es decir, Neifert, a nivel de autogobierno, a nivel de fondos reservados del Estado, va a ser él, y no tanto él, Santiago Caputo, un hombre poderosísimo. En Santiago Caputo se está acumulando una masa de poder muy importante, como pocas veces se vio en un solo funcionario en la administración pública argentina a lo largo de su historia, con la peculiaridad de que Caputo ni siquiera es funcionario. Es un asesor contratado, es decir, Neifert. Un asesor contratado, ¿no? Ahí está en el contexto de esta reestructuración de la Secretaría de Inteligencia, que es algo que venimos hablando desde el principio de este gobierno, que había primero caído en la órbita del jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete Pose, que era algo ya extraño, vuelve a la órbita de la presidencia con una notable influencia del asesor Caputo, dividido en esta estructura, ¿no? Estructura de Servicio de Inteligencia Argentino con Agencia de Seguridad Nacional, una Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, que la verdad que hizo mucho ruido el logo, ¿no? Que eligieron para la División de Asuntos Internos. El ojo que todo lo ve, con el sol detrás. Llamativo, Sí, ¿no? notable, la verdad. Llamativo, pero bueno, el mismo medio, la política online, Caputo sumó a un experto en blockchain a la CIDE y alimenta las sospechas del uso de cripto para pagar a los trolls en redes sociales, ¿no? Recuerdo por ahí en la campaña algún comentario de... Perdón, ¿quién Bueno, es Ariel Weisbein? es el nuevo titular de la Agencia Federal de Ciberseguridad. Weisbein, pero ¿cuál es su prontuario? Bueno, acá la nota hace referencia a un perfil de LinkedIn que tuvo un retoque, ¿no? Se cambió la foto y demás. Es un matemático experto en criptomonedas. ¿Y ese va a ser el capo de la inteligencia? Dios mío. Bueno. Acá vos fíjate, acá está el flamante titular. Acá la nota remite a un artículo anterior de la política online de este mismo medio respecto a los aportes, criptomonedas para no dejar rastros a la campaña. Recuerdo por ahí alguna camarita, ¿no? De algún asesor que hablaba, mandame cripto a Miami, ¿no? Y demás, ¿no? También acá la nota hace alguna referencia a ciertos medios, ¿no? De streaming oficialistas, ¿no? Que han surgido, bueno, en financiamiento destacado. Bueno, ¿qué te parece esto, Nico? Diputados libertarios visitaron a Astiz y otros genocidas de la dictadura en la cárcel de Seiza, dice la política online. Una noticia que generó un ruido tremendo, ¿no? Por ahí vi algún titular donde decía, hasta a Bussi le pareció demasiado. Astiz, para quien lo ignore, fue uno de los torturadores más sanguinarios e impiadosos de la dictadura militar argentina, a quien el Papa Francisco le entregó a la catequista, por ejemplo, de apellido Mignone, hija de Mario Emilio Mignone, que fue torturada, violada, mutilada y lanzada todavía viva al agua en uno de los vuelos de la muerte de este cobarde, que cuando fue la guerra de Malvinas dio una nota en Clarín mostrando cómo supuestamente se iba a sumergir en los pantanos helados con equipo de buzo, y lo primero que hizo cuando vio un inglés fue rendirse, porque era valiente para torturar, cobarde para pelear con gente armada que podía defenderse. Bueno, este ser del mal es visitado por los diputados pseudolibertarios del gobierno sionista criminal del miserable, infeliz psicópata de Javier Milei. La verdad que un escándalo que no sabemos bien la ramificación que va a llegar a tener, porque hay algunos diputados que alegan que fueron engañados a esta excursión, que fueron con un motivo, después se encontraron con otro. Ha salido a la luz también la utilización de vehículos oficiales para el O desplazamiento. sea, pagamos con impuestos las visitas de los señores diputados pseudodemocráticos del pseudoliberalismo a los asesinos, torturadores de inocentes y de niños que repartían panfletos de la dictadura militar. Porque Astiz no sé cuántos terroristas mató, pocos probablemente, la mayoría absoluta eran civiles desarmados. Realmente súper polémico esto e insisto, no se habla de algunas salidas del bloque y demás, ¿no? Cuestionamientos al liderazgo del bloque que lo encolumnan, según estos medios, en la figura de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Otra semana más y otra semana donde
funcionarios o asesores se van, ¿no? Viste, se van, en este caso, con motes de traidores, ¿no? De afanarse información, de empresarios prebendarios. Bueno, pero yo hasta donde sé, gente que han designado ellos mismos, ¿no? Pero bueno, tras echar a Karagozian y a Spotorno, Milei habló de traidores que querían afanarse información, dice, y profesional. Estamos hablando de tanto Fausto Spotorno como Teddy Karagozian, que formaban parte de este núcleo de consejo de asesores, ¿no? Ambos salieron a criticar, decir que no la veían y luego eyectados con tweets muy críticos, ¿no? Origen de la traición. ¿Y quién los nombró? Él dice, uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. Y ¿Quién el lo otro lo contrató? hizo. Vos, Claro. campeón, y el otro porque tenía una agenda prebendaria. ¿Y que no sabías que tenía una agenda prebendaria? ¿Por qué los contrataste? Ahora te quejás porque hablaron mal de vos, no por lo que son, si vos sabías lo que son. Vos y todos tus amigos, la misma mafia de porquería de economistas a sueldo de políticos que luego se visten de liberales. Bueno, vos sabés que, mirá, ya son más de 50 los funcionarios que dejaron el gobierno. Según leí en algunos medios, hay algún malestar con varios de estos asesores que ni siquiera viven en la Argentina, ¿no? Asesoran y diseñan las políticas, las ideas desde Nueva York, cercano a Wall Street. También, vos fíjate que poca gente lo relacionó, pero esta semana hubo una, no liberación, pero hubo un cambio, un estilo de facilitación de algunos trámites aduaneros que en lugar de hacerse anterior, se harán en forma posterior a la liberación de la mercadería textil, justo el ramo donde se dedica Karagozian. Entonces, qué llamativo, ¿no? Justo se elige una medida para, digamos, favorecer el comercio exterior después de estas acusaciones de empresarios prebendarios y demás. Pero bueno, un timing muy justo. El vice del Banco Central reconoció en Wall Street que las reservas tienen un rojo, son negativas por 3.000 millones. Esto fue en una conferencia que se dio para tranquilizar a bonistas en Wall Street. Vladimir Warning presentó un PDF que luego... Menos mal que era para tranquilizar a los bonistas. La verdad que se fueron con una garantía de que efectivamente el tipo de cambio está atrasado, como se la pasan negando, ¿no? Una y otra vez, y poniendo muy en duda, porque digamos que el interés del bonista es cobrar los bonos, y si no hay reserva, no lo van a cobrar. Te digo, es una cosa que a mí en particular, acá están las imágenes, ¿no? Del paper que se presentó ahí en Wall Street. A mí me molesta profundamente esto, porque es información que tendría que tener el ciudadano argentino, primero, no el fondo de inversión de Wall Street y demás. El ciudadano argentino debería conocer y debería exigir que se le conozca, que se haga público políticas, todas estas medidas, no a insiders o gente que está lucrando, no ciudadanos y gente que está lucrando con esto, ¿no? Con información privilegiada. Bueno, hablabas antes del caso Loan, que pese a que no solemos cubrir casos policiales, pero la verdad es que se está cada vez metiendo más con el tema político este caso, que conmociona a la sociedad argentina. Tenemos el gobernador Valdés echó a la cúpula de la policía de Corrientes, designó a nuevo jefe. La semana anterior ya había también cesantías, ¿no? Movimientos, desplazamientos por este caso dentro de las fuerzas de seguridad. Ahora directamente a la cúpula de la provincia, removida. Gobernador aliado de Milei. Exactamente, para uno de los pocos que hay plata, ¿no? Digamos. Como dijimos, viste, se iba a levantar el secreto de sumario esta semana y empezaron a aparecer declaraciones, ¿no? Laudelina, la tía, que fue y vino con las declaraciones, ahora nuevamente vuelve a cambiar, dijo que le pagaron 50.000 pesos por la versión del accidente, involucró, atención, a un senador provincial. Dijo, Codazzi, su entonces abogado, la subió a un auto y después la pasaron a una camioneta donde estaba el senador provincial Diego Pellegrini, que era el que más la apretaba. Después, cuando fue a declarar como imputada, le fue a dar los 50.000 pesos al fiscal, pero Codazzi no la dejaba ni un minuto sola. Los 50.000 pesos los metió en la campera cuando la detuvieron y ahora están incautados en Ezeiza. Reconstruyó una fuente con acceso al expediente. Hermano, 50.000 pesos creo que ni para un pobre en Argentina es un monto muy importante. O sea, No, para sobornarte para declarar falsamente, ¿no? O sea, sí, con 50.000 pesos puedes hacer la compra del supermercado, supongo hasta cierto punto, pero para sobornarte y de dar un testimonio, es todo tan raro, la verdad. Súper raro, y fíjate, Pérez y Cayaba, que son las personas, digamos, en la opinión pública, no en el expediente, aparentemente, las personas señaladas, ¿no? Como responsables de lo que pudo llegar a pasar,
pasado. Bueno, llamativas declaraciones. Vos fíjate, Pérez. Nosotros supuestamente, por la acusación, somos una organización de secuestradores de niños para trata. Nosotros, ¿qué organización? Bastante elemental porque estamos todos presos. Nosotros en ningún momento y de buena fe nos movilizamos. Nos paseamos por delante de todas las personas. Fuimos tomados por los peajes, las cámaras, controlados por los movimientos de los celulares. Somos muy poco creíbles como organización de trata, por lo menos no somos profesionales. No descarto que exista o haya existido una organización que no somos nosotros, declaró irónicamente Marino Retirado Pérez. Nosotros salimos a paso de hombre, como se puede salir de la casa de Catalina, donde el promedio nos daba 24 kilómetros por hora. Nos vieron salir Laudelina, José y Catalina. Nos vieron salir a paso de hombre. Yo diría que el atropellamiento es imposible, aseguró. Después hubo una declaración de Cayaba, ¿viste? La funcionaria municipal, Nico. Mirá, soy la única persona que colabora hace años poniendo en riesgo a los míos para que esto no suceda. No quiero que mis nietos terminen drogados como los niños que veo en la escuela. Laudelina me dio a entender que el Loan venía, no que se perdió, sino me hubiera ido a ver un partido. Fui perjudicada. Se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Llamativas declaraciones de los dos detenidos, ¿no? Están todos imputados, pero realmente, complementando un poco con este medio, con el canciller, siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quién vende droga en el pueblo, declaró Cayaba, colaboradora de la policía, informante de la policía. Recordemos que el comisario era el que le sacaba fotos a los niños en la puerta de la escuela, que ahora está destituido, pues también por obstruir la investigación. Es una cosa verdaderamente muy representativa de que el Estado es una mafia que no sirve para dar seguridad. O sea, el monopolio de seguridad que reivindican los minarquistas no funciona. El monopolio de seguridad genera un monopolio de inseguridad, donde todo lo peor de lo peor termina convergiendo en el Estado y con los peores individuos, los peores delincuentes, uniformados o vestidos de saco y corbata y con sueldo público, chofer y todo a expensas nuestras. Ahora fíjate, para sumar más a este caso, fallece el ex abogado de la madre de Loan, el abogado que estaba antes de que llegara Fernando Burlando a tomar la representación de la madre, Néstor Luque. Aparentemente una falla cardiorrespiratoria, pero para sumar más condimentos, digamos, más extraños a este caso que realmente no para de sorprender semana tras semana. Y acá en Twitter te negocia ¿en qué anda el gobierno de Corrientes? Una avioneta en medio de la ruta 12 cerca a Itatí. Hashtag Loan, nada es casualidad. Se encontró ayer una avioneta narco abandonada en la ruta, ¿no? Bueno, es una avioneta narco, pero bastante particular la escena. Ciertamente. Ahora siguiendo con noticias de política, a ver qué te parece. El funcionario desregulador, ¿no? Anuncia proyecto Sturzenegger para pagar propinas por medios electrónicos, ¿no? Para tu comodidad, mi comodidad, para que los mozos también cobren la propina. El mayor partidario de la moneda digital, la eliminación del dinero en efectivo, entrando en acción. ¿No? Ni hablar que más tributación, ¿no? Generalmente la propina También. acá en Argentina no es como en, por ejemplo, los Estados Unidos, que la idea es eso, igual copiar el modelo de Estados Unidos, de que venga en el ticket de la consumición, ¿no? Acá la propina generalmente se deja en efectivo, ¿no? Digamos. Pero bueno, ahí está el proyecto que anuncia el ministro, el Coloso, ¿no? Como dijeron. Siguiendo con los ministros de Economía. Caputo. Vamos a ver cuánto, Caputo. La gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos y el peso será la moneda fuerte. No, directamente, estos tipos, ya hay que hacer una rebelión contra estos tipos. Hay que hacer una rebelión urgente. Hay que deponer a estos mafiosos criminales enemigos de la libertad en defensa de la propiedad privada en la Argentina. O sea, míralo, con el Keito de fondo, con el Keito y Libertad y Progreso del eugenicista payaso subsidiado de Agustín Echevarne. Liberty en Argentina. ¿Cuál es la libertad? Descapitalizar. Llámenlo, por favor, a mi amigo el profesor Ancho Bastos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Qué ahorro? ¿Vender los ahorros para pagar impuestos? ¿Este es el proyecto liberal del nacionista de Milei? ¿Vender ahorros para pagar más impuestos? ¿Pagar impuestos por las propinas también, de paso? Y acabar con el dinero en efectivo y entregar lo poco que queda de oro al exterior. Bien, bien. Qué gran camino, realmente. ¿Vos qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿La gente tiene que vender dólares, Nico? Para mí, a 1.500 está regalado todavía. Para que alcance los niveles de octubre del año pasado, tendría que estar en 2.600 pesos el dólar. No, y la que se le va a venir encima. O sea, hace mucho tiempo uno con sentido común, sin
de ser economista, de nada, con sentido común, decíamos hace mucho tiempo que había un talón de Aquiles muy fuerte, era si no juntabas reservas vía financiamiento externo o vía liquidación del campo. Ninguna de las dos cosas pasaron. Entonces, es muy difícil. Y si no hay reservas, volvemos a la nota anterior del directivo del Banco Central en Nueva York. O sea, los bonistas, si no hay reservas, no Sí, se hasta paga. Cristina Kirchner puede trolear a este gobierno de perdedores, mentirosos, fracasados y bandidos, que son tan bandidos como ella, pero no tan eficientes. Hasta ella los trolea. ¿No era que los impuestos eran un robo? Sí, son un robo, Cristina. Y el peso un excremento lo es. Lo era contigo, lo sigue siendo con ellos y el robo seguirá siendo con cualquiera. Pero no. Es que como le pegás 4 cachetazos retóricos, pero hasta un nene de 5 años lo refuta. A estos payasos que se creen que son campeones y andan dando clases. Claro, y el dólar, la moneda que le iban a dar a los argentinos, lo que muchos votaron, ¿no? Digamos. Es que lo increíble es esto, que están reviviendo a gente que Te están políticamente... desdolarizando. En vez de dolarizar, están Claro. desdolarizando a los argentinos. Por las Fabuloso, malas. realmente. Así es. Después el ministro Caputo dio una entrevista que dejó algunas perlitas realmente que vamos a repasar muy breve. Insisto en lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Si tenés que salir a hablar tanto en los medios o pedís vos salir tanto en los medios, porque algún problema hay, no es voluntario. Mirá. Comercial, que la economía creció un 2,3 con respecto al año pasado y un 1,3 con respecto a abril. Ahora bien, por el campo. tampoco estamos en una... perdón. Digo, creció por el 100% del campo. Industria, comercio, construcción, están abajo. Bueno, no, si mirás, los indicadores fueron, digamos, también salió digamos... O sea, digamos, ¿no? Se está contagiando el garca payaso este. ¿Te acuerdas decía el incompetente delincuente de Caputo? Algo así decía Milei cuando Milei era un ser humano. Lo antes mostramos, de lo mostramos. convertirse en un mafioso político. ¿Lo mostramos? Sí, lo mostramos. Bueno, escúchame, Sí. Nico, que además el campo creció por la sequía, porque el año pasado tuvo la peor sequía de su historia y esta vez tuvo una cosecha normal. Ni siquiera se lo pueden atribuir a Milei, que les está pisando la cabeza con la bota. Merecido se lo tienen los del campo que lo apoyaron, pero los otros lo lamento por ellos. Como más o peor, que el dólar soja de Milei es peor que el dólar soja de Massa. Milei te Por está eso abrochando lo con el impuesto a las ganancias que había sacado Massa. Literalmente Milei es más antiliberal que Massa, que es lo peor que hubo en la Argentina antes de esto. No, tremendo. Aparte, vos fijate, una repregunta y ¿Se no la pueden fundió? remar. Claro. Sí, no, terrible. Tremendo. Ahora, esto arranca el tema del oro. El tema del oro arranca con una denuncia de la bancaria diciendo con datos muy concretos. En el vuelo tal que se movió al Banco de Inglaterra y demás. Bueno, fíjate. Dignos finalmente... aprendices de Néstor Kirchner, que se llevó el dinero de Santa Cruz a los bancos extranjeros. Todos están llevando el oro al exterior. Milei se está llevando el oro que le quedaba a la Argentina al Fíjate. exterior. El Banco Central, esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera. Este tipo es ultra mega archi hiper recontra keynesiano. Está obsesionado con destruir cualquier forma de ahorro pública, privada, en dólares, en oro. Es el gobierno más antiliberal de la historia argentina. Una cosa increíble. Son anticapitalistas. Estos tipos están haciendo una revolución socialista encubierta. Aparte, recordar, Nico, el contexto geopolítico donde están todos los países, aparte, hasta te puedo empezar a nombrar países africanos que están... Chávez se llevó el oro de Venezuela.
¿te Claro. acordás? A Inglaterra. Y la Están revolución. Sí. Los del Frente Popular, los comunistas españoles, se llevaron el oro del Banco de España y se lo mandaron a Stalin. Están siguiendo este camino. Sí, esto, liquidar parte de reservas de oro, lo habían hecho en el gobierno de Macri también. Insisto, en un contexto geopolítico donde están repatriando el oro los países por lo que se viene, digamos. Argentina, como volvemos a lo que decíamos antes, es el talón de Aquiles de este plan, que me parece que está rumbo al fracaso. No van a poder pagar, va a entrar en default en ¿Vos algún sabés que lo momento. están poniendo como garantías para préstamos de organismos Claro. internacionales? Esa es la gracia. Del Banco de Directamente Pagos están Internacionales. entregando el oro para perderlo. Es Sí. increíble. Tal cual. Después, en las últimas horas, el presidente Milei dio una entrevista a medios amigos, ¿no? Con el comunicador Fantino. Fíjate lo que dice la inteligencia artificial, Nico. Sabemos lo que está haciendo Europa, que regula todo, por lo tanto lo destruye todo, y Estados Unidos está en una posición tibia. Entonces nosotros tenemos todo para ser una potencia en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos recursos humanos. O sea, la cantidad de pibes que hay programando acá, vos no te das una idea. O sea, son mucho más de lo que te imaginás. Pero como cobran todos afuera, no lo sabés. Pero no sabés, hay una banda. Una de eso. Y te imaginás que yo no los voy a ir a buscar. Uno. Dos, no solo eso, sino que además, vos, para que trabajen los centros de datos donde aprenden los algoritmos, necesitas que haya energía. ¿Hay energía acá? Y sí. Y además que necesitas frío. O sea, con lo cual vos vas a hacer, en el sur podés hacer una cosa fenomenal. Grandes extensiones de tierra, frío, acceso a la energía Disculpame, barata y capital humano. ¿Estás pensando expandir? Ahora, esto me hago un poco de autobombo, ¿no? Hice el video donde dije, la gente del Foro Económico Mundial dice, necesitamos tierras agrícolas para instalar los centros de datos con acceso a agua y demás. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? El sur, el frío, tierras, ¿no? Con buena... Donde ya tenés al anglo-israelí Joe Louis, a Ted Turner, a Henry Kissinger, a Soros con Adeco Agro, a Eduardo Elstein, son los dueños de la Patagonia. Benetton. ¿Viste? Cómo van al final, ¿viste? Igual, mirá, Amazon ya estaba armando una sede en Bariloche, por ejemplo. Así es. Desde Cristina que querían eso. Yo me acuerdo incluso haber asesorado unos cataríes que iban a invertir en el polo tecnológico y eso quedó en la nada. Bueno, sigamos. Bueno, en la misma entrevista, estamos hablando de falta de financiamiento externo y demás. Bueno, nuevamente redobló sus acusaciones contra el FMI, acusándolo de actuar en connivencia con Massa en el gobierno anterior, ¿no? Tenemos el clip. A ver. Preguntar algo brutalmente. Brutalmente, ¿eh? Si te hubiesen ejecutado... Pero lo que quiero decirte, es que vos, al hacer eso, vos estás escondiendo una contingencia enorme. Porque vos solamente estás, digo, la opción, digamos, debe ser, no sé, el 5% con mucho de la contingencia. Pero vos venías cerraste la canilla de la emisión. No, pará, porque todavía no llegamos ahí. Te estoy describiendo yo lo que te quiero decir que esta semana pasada podría haber sido un golpe económico. Eso ahora lo hablamos, pero lo que quiero es que se entienda que ahí hubo complicidad del jefe de la misión del fondo. Ahí está. Ojo lo que estás diciendo, Javi. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Pero no te complica decir esto con el fondo? No, porque se tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. Recordemos que la semana pasada mostramos el comunicado de la vocera del Fondo Monetario respaldando al funcionario Valdés, ¿no? El chileno, que fue ministro de Bachelet. ¿Qué aroma a default? Compren dólares. No Mirá, financial advice, una mera sugerencia. Bueno, las últimas dos, Nico. Mirá, Javier Milei prepara su docuserie al estilo Netflix, ¿no? Están buscando a ver qué plataforma podrá presentar esta suerte de documental, que esta vez lo van, aparentemente, como reporta acá Letra
P, no va a ser Santiago Oría el cineasta designado hasta este momento para seguir audiovisualmente al presidente Milei, sino que pasaría a estar Move Group, de esta consultora trío Caputo, Lugones, Garat, quienes se encargarán, ¿no?, de la producción. Dice que están buscando, ¿viste?, qué plataforma de streaming que se llegara a un acuerdo para la producción y posterior estreno, ¿no?, de esta docuserie sobre el presidente argentino, ¿no?, el experimento argentino. Y por último, cerrando, si te parece, fíjate, la Oficina Anticorrupción, que está conducida por un oficialista, un cercano al ministro Ocuño, le hicieron finalmente un informe respecto a los viajes presidenciales, ¿no? Le dan un consejo preventivo, titula Clarín. Se pronunció que los viajes no constituirían una falta, un delito, ¿no?, una falta a la ley de ética pública, pero sin embargo el organismo recomienda leer algunos aspectos de la ley de ética pública, ¿no? Digamos, me parece a mí que si no estuviera dirigido por un oficialista sería un poco más dura esta recomendación preventiva en materia de ética pública que adujo la Oficina Anticorrupción, ¿no? Recordemos que ya son 11 los viajes al exterior en 7 meses de gestión, la mayoría, como señala acá Clarín, motivados por asuntos particulares, no asuntos oficiales. Bueno, Nico, muchas gracias. Visiten ese gran canal que es Terapia Liberal. Por cierto, Nico ya había anticipado efectivamente esta cuestión de que tiene el ojo en la Argentina de Milei. ¿Cuál era el video, Nico, para que la gente lo vea? Se llamaba Bitcoin, caballo de Troya de la élite, algo por el estilo, digamos, no recuerdo bien el título, pero es el video que está en la tapa del caballo de Troya. El punto era ese, ¿no? Muchas informaciones va para ese lado, de la confiscación de tierras, el uso del agua, los materiales, porque la energía que requieren los centros de datos de inteligencia artificial es tremenda realmente. Y Argentina completaba todo el checklist: energía nuclear, tierras, agua, etc. Y un presidente friendly con Silicon Valley. Claramente. Bueno, compartan en todas sus redes y bienvenido a su apoyo en patreon.com/Nicolás Morazo. Si están en Argentina pueden hacerlo con el medio de pago de su preferencia a través de Mercado Pago, enlaces en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.